¿Qué les parece si adoramos con una canción más? Sí, ya que tenemos a los músicos y a los salmistas y preparamos nuestro corazón un poco más. Oh, Santo Dios del cielo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Te alabamos, Padre, en esta hora. Padre, es tremendo, Señor, este tiempo en tu presencia, Padre. Te pedimos que intensifiques tu gloria en medio nuestro, Señor. Queremos que esta gloria, Señor, y tu presencia y tu unción, Señor, que se mueve en este lugar, Padre, sea cada vez más poderosa en esta hora, Padre. Padre, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor. Padre, resiste todo impedimento, toda distracción, todo lo que nos impida en esta hora, Señor, acercarnos a ti, entender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, urge tu palabra en esta hora, Señor, para que podamos entenderla, Señor, para que podamos hacer la carne, Señor, para que podamos ver lo grande y lo poderoso de los hechos, Señor, que tú hiciste, Padre. Oh, bendito Dios, eres grande, majestuoso, la gloria sea tu nombre, Padre. Nos disponemos a ti, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Toma asiento, por favor. Si algo que voy a hacer hoy es tirar el celular y olvidarme de la hora, ¿no? Está muy bueno como para seguir. No. Perdónenme. Pero no va a ser así. Les voy a compartir un poco lo que significa este día, ¿no? Tengo un par de cositas, saqué algunas cosas de un libro, tengo 2 pasajes ahí muy conocidos. Pero es un día muy especial. Yo creo que hay 4 días especiales: el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección y su vuelta. Puede haber alguna otra cosa más, pero creo que en esas 4 un poco uno reúne lo que para el cristiano es todo. Que Dios haya nacido, que Jesucristo haya dado su vida. Y es eso lo que hoy vamos a ver, ¿no?
y que nos vamos a enfocar en el hecho de que Jesucristo dio su vida. Y esto es algo que no era en el momento o en el tiempo que fue dado, sino, perdónenme, si quieren tomar asiento, los tengo ahí parados, pero igual a mí me encanta predicar con música atrás, así que, pero bueno, lo dejo para quien quiera. El asunto es que hubo un profeta llamado Isaías, y muchos conocemos ese pasaje tal vez en Isaías 53, y le pido que lo busquen. Después vamos a ir al momento de la crucifixión en sí. No vamos a leer toda la historia porque son muchos pasajes, pero sí les voy a compartir de lo mucho que el Señor dio en ese momento. Capítulo 53, versículo 1 al 9, porque el 10, 11 y 12 habla de lo que iba a pasar después que dio su vida. Es algo profético precioso, después léanlo en sus casas esos versículos. Pero del 1 al 9 habla de lo que iba a ser el Señor. Y un profeta 700 años antes nos iba a decir lo que Jesucristo iba a hacer. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿No? O sea, ya el profeta empieza hablando, ¿quién va a creer en mi anuncio? ¿Quién va a creer que lo que estoy diciendo son 700? Nosotros hoy sabemos que son 700 y pico de años, pero en ese momento el profeta dice, ¿quién va a creer lo que les voy a anunciar? ¿Quién va a creer lo que les voy a punto de contar? O sea, pero tremendo profeta Isaías, ¿no? Diciendo lo que realmente iba a pasar 700 años después. Y dice, versículos, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo alguno para que le deseemos, ¿no? Y él dice, subirá como renuevo, ¿sí? Delante de él como raíz en tierra seca. Y era así, su vida en un momento seco, en el momento en que él iba a ser crucificado, el pueblo de Israel estaba en cautiverio, los tenían los romanos, o sea que toda la situación mostraba que era una sequedad y era una situación fea, no había nada. Sin embargo dice, él subirá cual renuevo, y él es ahí donde él nos da la esperanza, ¿no? Estaba todo seco, estaba todo feo, nuestra vida no tenía destino, nuestra vida ya estaba perdida, nuestra vida no había manera. En tierra seca no crece nada, pero cuando vemos a Jesús acá, 700 años, siendo profetizado, diciendo, como cual renuevo, como algo que crece en medio nuestro, en medio de tanta sequedad. Versículo 3, despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en padecimientos, y como que escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Parece que estuviera hablando el Nuevo Testamento acá. Mateo, Marcos, Lucas, como que estuvieran relatando acá el profeta lo que estaba pasando. Y uno puede ver esto y dice, pero él fue herido, ¿por qué? Por nuestros pecados, por nuestras actitudes, por nuestras formas de ser, por nuestras transgresiones, por lo que nosotros hicimos y no había forma de poder acercarnos a Dios. Y él dice, él fue herido, fue machucado, y ahora les voy a leer lo que sufrió. Encontré en un libro todo lo que él padeció, no le voy a leer todo, pero para que podamos tener noción, porque a veces decimos, sí, Jesús murió en la cruz, pero no sabemos ni tenemos idea de lo que él sufrió en cuerpo, en emociones, en espiritualmente, porque hay una situación espiritual que Jesús nunca había vivido. El castigo, dice la palabra de Dios, fue sobre él, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados, sanados. Tremenda palabra para tu vida hoy y para mí. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino,
Pero el Señor cargó Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. De la cárcel y del juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo, Él fue herido. Y Él se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tremendo. Yo creo que no hay mucho para decir. Lo explica tan sencillo el profeta y nos habla de tal manera y nos dice, ¿sabes qué? Jesús hizo esto. 700 años, va a venir el Mesías. Y ellos no lo veían, los judíos de su tiempo. Y aún hoy mucha gente no ve en Jesús ese Mesías, ese Rey, ese Señor, porque todos necesitamos un Salvador, porque la palabra dice que todos pecamos y por lo tanto estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados, estamos apartados de Dios y no teníamos forma de llegar a Él. Había un único camino y era a través de Él. Y Él tuvo que padecer y sufrir. Y ahora le voy a contar algunas cosas por las cuales que Él tuvo que sufrir, ¿no? La parte física, por ejemplo. Jesucristo fue crucificado. Crucificar es una palabra que proviene del latín y significa fijar, clavar en la cruz. Era la pena capital ejecutada mediante la fijación de un reo a un madero. La costumbre de la crucifixión probablemente comenzó en los medios persas y fue Alejandro Magno quien la fue perfeccionando. Aún los romanos fueron las que la fueron haciendo mucho más fuerte. Aunque ellos fueron quienes la perfeccionaron, los romanos, esta forma de tortura y pena capital diseñada para producir una muerte lenta con el máximo de sufrimiento físico y emocional. Yo creo que ya lo dije alguna vez, pero la muerte de crucifixión, esa muerte que sufrió nuestro Señor, fue la más dolorosa. No había otra muerte. No hay forma de que te torturen a vos y vos sufras más que en una cruz. No hay manera. Fue algo terrible. Y dice que para provocar el mayor, ¿no? Dolor físico y emocional. Era uno de los más humillantes y crueles métodos de ejecución. Y él estaba reservado para esclavos, homicidas, traidores y los criminales más viles. La ley protegía, a los ciudadanos romanos. Dice que fue azotado. En la época de Jesús, el azote era un instrumento de castigo, compuesto por varias correas de cuero trenzado, cuyos extremos terminaban en bolitas o puntas de plomo, con trozos agudos de hueso o dientes de ovejas afilados, para imponer el castigo sobre la espalda, el torso, los glúteos y las piernas. La severidad de los azotes dependía de la parte del cuerpo donde caían. La intención era debilitar a la víctima hasta dejarla al borde del colapso o de la muerte. Por costumbre, la sanción iba acompañada de escarnio y de burla de los verdugos. Con cada latigazo que recibía la víctima, las bolitas de plomo causaban contusiones profundas, mientras los afilados dientes laceraban la piel y dañaban los tejidos. A medida que continuaba la tortura, los cortes eran más profundos y los músculos esqueléticos eran atrofiados al ser arrancados pedazos de carne sangrienta. El dolor extremo y la pérdida abundante de sangre contribuyeron a una muerte rápida en la cruz, debido, ¿sí?, a los golpes circulatorios. Después dice que mesaron su barba también, cuenta la palabra. Arrancaron el cabello, la barba, era el mayor insulto que una persona en Oriente podía tener. Sí, ya que en la cultura se destacaba la virilidad a través de la barba. Sin embargo, a él le arrancaron la barba. Recibió esputos o escupidas. Para el pueblo judío, escupir en presencia de otro es un insulto. Mucho más escupir a alguien en la cara. A Jesús se lo hicieron. Le pusieron una corona de espinas. La corona de espinas era un entretejido de largas y duras espinas que se usaban para encender fogatas. Se cree que la corona no era solamente 3 hileras de espinas, sino que tenía una forma de casco. Tremendo. La salud de Jesús habla, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no?, de cómo él tuvo que aguantar un juicio y estar toda una noche despierto y yendo de un lado y del otro. Vieron que lo mandaban con Pilato, con un lado, con el otro. 4 kilómetros fue caminando
de esa manera y toda una noche sin dormir. Dice, como era costumbre de la época, el condenado debía cargar desnudo su propia cruz, desde el poste de los azotes hasta el peso de la cruz, de la crucifixión, fuera de las murallas de la ciudad. El peso de la cruz completo eran 136 kilos, pero el patíbulo, el palo que llevaba sobre los hombros, pesa entre 75 y 57 kilos. Lo llevaba la víctima, ¿no? La procesión hasta el sitio de la crucifixión era escoltada por la guardia militar romana, encabezada por un centurión, jefe que llevaba un letrero donde se leía el nombre del condenado y su crimen. Luego se sujetaba a su parte superior de la cruz. La guardia romana no dejaba sola al inculpado hasta asegurarse de que estaba muerto. El terrible sufrimiento de Jesús se debió en parte al intenso dolor de los clavos y la posición incómoda de su cuerpo sobre el madero, lo cual dificultaba su respiración. A esto se sumó la deshidratación por pérdida de sangre, la fiebre que le producía una sed intolerante. Además hay que agregar la afrenta que sufrió al verse desnudo ante sus escarnecedores, quienes lo insultaban. En el sitio de la ejecución, por ley, la víctima se le daba de tomar vino mezclado con mirra, que fue lo que contaba el pastor Juan Carlos. Al momento de la crucifixión, el criminal era lanzado sobre el suelo, los brazos extendidos. Allí amarraban o elevaban las manos al travesaños y los pies al patíbulo. Aparentemente los romanos preferían clavar las manos. ¿Sí? Dicen que los clavos tienen 18 centímetros de largos por 2,5 de ancho. ¿Ustedes se imaginan eso? Para clavarlo en un madero. El exceso de sangre acumulada en el corazón produce obstrucción en la circulación, la cual, unida a la fiebre traumática, el tétano, el agotamiento, terminaban por matar a la víctima en muy corto plazo. Para acelerar la muerte del crucificado, como regla general, se le quebraban las piernas con un martillo, o en sustitución se le traspasaba con una lanza o el costado, o lo ahogaban con humo. Para los griegos este tipo de condena era una locura. Y así podría seguir leyéndoles. Y sigue la muerte espiritual de esto. Mientras que buscamos Mateo 28. Es tremendo, no sé si vieron lo que sufrió. Yo creo que es impresionante, más sabiendo que él no lo tenía que sufrir. Más sabiendo que él no tenía que estar en ese lugar. Porque como leíamos en Isaías, él tomó el lugar de quién. ¿A quién le correspondía? Perdón, se habrá salido de esto. ¿A quién le correspondían esos clavos? ¿A quién le correspondían esos azotes? ¿A quién les correspondía? Sin embargo, el amor de Dios es tan inmenso y es tan grande que Él tomó ese lugar. Mateo 28. Permítame buscarlo. No voy a leer todo lo que fue en los momentos, porque un poco ya lo hemos leído y hemos compartido. Vamos a ir a Mateo 28, 45, directamente a la muerte de Jesús. Hoy se trata de eso. Hoy se trata de entender lo que Jesús hizo. A veces estamos en las reuniones y solamente por ahí en Semana Santa nos acordamos de esa muerte de Jesús. Yo sé que el domingo vamos a festejar y porque sabemos el final de la historia. Pero hoy es un día donde recordamos lo que significa que Él lleve el pecado de todos nosotros. Porque Él cuando fue crucificado no es que llevó el pecado de unos pocos. Llevó los pecados pasados, presentes y futuros de toda la tierra. De toda la tierra. ¿Qué dije? 28, ¿no? Pero es 27, 45, perdón. Dice así: y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Algunos dicen que desde hasta la hora sexta se encargaron los versículos anteriores, de burlarse de Jesús, de que fueron los hombres los que se burlaban, los que se encargaban de decirle de todo, de pegarle, de hacerle todo lo demás. Pero dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. Hubo toda tiniebla sobre la tierra. Algunos dicen que era Satanás y todos sus demonios, ¿no? Viendo cómo moría el Hijo de Dios, viendo cómo moría en esa cruz, y venían a festejar y a refregarse las manos
viendo cómo el plan le había salido bien. Otros dicen, y es ahí donde yo me quería parar, porque en un momento, en el 45, bueno, leíamos eso de que las horas, en el 46 dice, y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando yo entendí eso, dije, ¿qué hay ahí? Y esa fue la muerte espiritual. Y ahí fue el dolor más grande que Jesús tuvo. Porque para mí fue una revelación eso. Porque no sabía, porque Jesús sufrió en la cruz, padeció tremendamente físicamente, pero había algo que él nunca había padecido y que nunca había sufrido, y que era la separación de su Padre. Si ustedes leen la Biblia y si ustedes ven los evangelios, él dice que nunca hizo algo, nunca habló, nunca se movió, nunca sin que el Padre se lo dijera. Pero en este momento vemos en la palabra de Dios que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo puede ser? Si estaban unidos, si eran uno. ¿Qué fue lo que los separó? ¿Qué fue lo que los separó? El pecado. El pecado. ¿Y qué nos separa de Dios? El pecado. Cada vez que pecamos, nos separamos de Dios. Cada vez que caminamos en el pecado, nos separamos de Dios. A ver, no es que nunca vamos a pecar, todos pecamos. Pero el hecho de andar en ese pecado hace que esa separación sea tremendamente profunda y sea cada vez más seca nuestra vida, ¿no? Y acá era tremendo porque Jesús nunca había vivido una situación así, no entendía de qué se trataba. Es más, después más abajo dicen, debe estar llamando a Eliseo o a Elí, alguno debe estar llamándolo para que lo vengan a ayudar y lo vuelven a cargar. No, él estaba llamando a su Padre. Él nunca había vivido sin la presencia de su Padre. Nunca lo había vivido. Nunca. Entregó lo más preciado que él tenía, porque era la relación con su papá. La entregó por cargar mi pecado. Cargó mi pecado. Y por cargar mi pecado se separó de su Padre. Pagó un precio impresionante. Y vos me decís, el dolor de la cruz. Sí, el dolor de la cruz. Pero lo que él hizo, entregar su vida y separarse del Padre, fue algo que nunca había hecho. Y que muchas veces nos damos el lujo de separarnos de la presencia de papá. ¿Cuántas veces nos damos el lujo? Y nos separamos de Dios y decimos, Dios para otro momento. No es ahora, quizás mañana, tal vez pasado. Hoy no voy a la iglesia, estoy cansado. ¿A qué voy a venir a adorar? ¿Qué no? Con todos los problemas. No. Jesús se separó de su papá. Él dio todo. Él era rey, era Señor, era Dios. Él estaba entre los grandes. Él era el grande. Y dice la palabra que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Y la muerte de cruz es lo más bajo que un hombre podía caer. O sea, no solo dejó de ser Dios que se bajó, sino que también fue hasta lo más bajo como ser humano. Para demostrarnos cuán grande es el amor que te tiene y que me tiene. Es un amor tremendo. Es un amor que no podemos despreciar. Es un amor que Dios quiere darnos en abundancia. Yo sé que metemos la pata, que cometemos errores, que la pifiamos. Pero ¿sabes qué? Está ahí Jesús para venir a abrazarte, para consolarte, para amarte. Si Él fue capaz de separarse del Padre, ¿cómo no va a venir a consolarte, a amar? Si dio lo máximo que podía dar. Es más, la palabra de Dios dice que si no escatimó a su Hijo en Romanos 8:32, no escatimó a su Hijo, ¿cómo no te dará también con Él, junto con Él, todas las cosas? Entonces, ¿cómo no a veces entendemos nuestra vida y vivimos nuestra vida apartado de Dios sin entender que eso, oh, qué dolor que le causó, qué dolor? Y dice así la palabra de Dios y sigue diciendo, y algunos de ellos pensaban, versículo 47, dijeron que este hombre estaba llamando Elías.
E inmediatamente uno corrió y tomó la esponja y le dio vinagre. 49, los demás dijeron, déjenlo así, déjenlo ver a ver si lo vienen a salvar. Versículo 50, Jesús, cuando él había gritado otra vez con fuerte voz, gritó 2 veces, lama, lama, sabactami, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, el versículo 50, es la segunda vez que él levanta la voz ya, no pudiendo más, y diciendo, Jesús, cuando él había gritado otra vez en el versículo 50 con gran voz, entregó su espíritu. La segunda vez que él gritó, entregó su espíritu. ¿Sabes qué? La cruz no lo mató. Él entregó su vida. Él tenía autoridad sobre todo lo que pasaba. Y aún así se dejó pasar por todo lo que pasó. Pero él tenía autoridad sobre todo lo que pasaba. No es que le sacaron la vida, él puso su vida. Ese es el acto de amor más extraordinario de la historia. Y hay gente que no lo ve, y hay gente que no entiende, y hay gente que tenemos que hablarle y decirle que hay un acto de amor que es impresionante, que es alguien que dio su vida aunque no tenía que darla. Y que en ese momento, ¿él qué hizo? Puso su vida. Dijo, yo pago. Yo pago. ¿Qué hay que pagar? Con sangre, yo pago. Tu vida no fue comprada, como dice la palabra, ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, ni con nada que vos quieras. Fue comprada con la preciosa sangre de tu amado Señor. Fue comprada. Vos fuiste comprado. Vos tenés un precio. Si vos le diste tu vida a Cristo, vos tenés un precio. Y si no le diste tu vida a Cristo, sabé que hubo un precio que se pagó por vos. Que hubo un precio que se dio y que fue una vida y que fue un derramar de sangre y que fue un separarse de todo y que fue un sufrir terrible. Sin embargo, Él estuvo dispuesto. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Y dice el 51, y he aquí, cuando Él murió, el velo del templo se rasgó, se partió en 2, ¿sí? Medía 18 centímetros de ancho, o 10 centímetros de ancho y 18 metros de alto, en el templo entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo y olvídate. Y si entraba mal, lo fulminaba, caían ahí. Pero eso tenía 18 metros y 10 centímetros de ancho. Y dice que fue roto ¿de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? De arriba a abajo. Ni un costado, ni 2 ángeles tirando de un lado al otro. De arriba abajo. Tremendo. Cuando el Hijo de Dios entregó su vida, ya no había más separación. El Padre, ya no había nada que te separara de Él. Rompió de arriba abajo, lo rompió, desapareció, no hubo más lugar donde no poder entrar, podías bailar, danzar en el lugar santísimo, porque ya no había forma, porque tu pecado y el mío ya habían sido pagados. Ya cuando Jesús entregó su vida, ya no había nada que te separara de Dios. Todo lo contrario, tenés libre acceso al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al más grande entre los grandes. Él es el número 1 en tu vida y en la mía. No hay otro como Él. Entregó su vida, rasgó. Ya podés estar con Él, podés disfrutar de la presencia. Ahora es, disfrutala. Ahora Dios te dice, disfrutame, vivamos juntos esta vida. Pero Walter no sabe, pastor no sabe los despieles que tengo. No, quédate tranquilo, porque no estás solo. Porque si Él venció a muerte, va a vencer tu dificultad. Si Él venció a muerte, no hay enfermedad que prevalezca. Si Él venció a muerte, no hay dificultad económica, familiar, la que vos quieras, que Él lo puede vencer. Cuando Él lo hace, cuando Él murió, ya no hay nada que pueda impedirlo. Nada. Oh,
¡Gloria a Dios! ¡Él es el Rey! ¡Estás de nuevo, ganador, mi hermano! ¡Oh, dale un aplauso a Cristo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! Y para terminar el pasaje nomás, el 51 el velo se partió de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que durmieron se levantaron y salieron de los sepulcros de su resurrección y entró a la ciudad santa y aparecieron a muchos. ¿Qué pasó? Hubo terremoto, murió el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Muchos de los que estaban muertos empezaron a caminar por la ciudad. Poder de Dios, el poder de Dios, Dios buscando a los suyos y llevándolos. Esos son parte de los que Dios había llevado. Jesucristo, cuando fue al cielo, se llevó a los que habían muerto anteriormente, los que habían muerto en la ley. Entonces, cuando pasó eso, Jesús se los llevó. Pero muchos de esos aparecieron en las calles caminando. Tremendo. No fue un día más. La historia de este mundo incrédulo se divide en un antes y un después de Cristo. O sea, por más incrédulo que sea el mundo, a Dios no lo pueden parar. Y después dice, para terminar, y ahora cuando el centurión, dice, y cuando el centurión y ellos que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que fueron hechas, temieron en gran manera diciendo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres allí, contemplando desde lejos, le siguieron a Jesús de Galilea, sirviéndole a él. Entre las cuales María Magdalena y María, madre de Santiago y José, y madre de los hijos de Zebedeo. Hasta ahí vamos a leer, pero creo que no hay más nada que decir. Yo no tengo más nada que decir. Ver lo que Jesús hizo, y lo que Jesús nos entrega, no tiene comparación. Y eso que estamos leyendo la primera parte. Esperen, porque la historia después sigue. Esperen 3 días y van a ver cómo sigue la historia. Si esto les pareció impresionante, imagínense dentro de 3 días. No tiene comparación. Pero sí, sentía de Dios hoy que debíamos tomar conciencia de lo que significaba la muerte de Cristo. Que teníamos que tener conciencia de lo que significaba la entrega de Jesús por amor de nosotros. Y para terminar, sé que me recontrapasé. Voy a leer algo que encontré en un libro y dice: en la cruz, Cristo le propinó al diablo una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. No hay nada que el diablo pueda hacer para cambiar esto. Es irreversible. No hay nada más que hacer. Si entramos en contacto con el enemigo en cualquier otro punto que no sea la cruz, vamos a ser derrotados. Pero si lo confrontamos en la cruz, seremos victoriosos. La obra de la cruz es eterna. Amén. Lo que Jesucristo hizo en tu vida, lo que Dios dio, fue eterno, fue para siempre. Nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar. Te voy a invitar a cerrar tus ojos. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Y después nos vamos a despedir con una canción, con algo. ¿Sí? Oh Padre eterno, tómate un segundo ahí y piensa en lo que Cristo hizo por ti. Y si hay algo en lo cual tú te tienes que, o yo tengo que pedirle perdón a Dios, o tengo que arreglar las cuentas con Dios, por haber alguien aquí que nunca puso su vida en las manos de Dios, o se la puso y después se alejó, y yo no sé cuál es tu situación con papá. Yo sé cuál es la mía. Yo sé cuál es la mía, pero no sé cuál es la tuya. Ni siquiera sé cuál es la de mi hijo o la de mi esposa. Yo sé cuál es la mía. Acá no es cuestión de familia, acá es cuestión personal. Yo no sé cómo está tu vida, pero Él sí. Tómate un segundo, arregla las cuentas. Mirá lo que Él hizo por ti.
Mirá lo que Él entregó todo, físicamente, espiritualmente, en su vida, en todo lo que era. Él lo entregó lo más preciado, que era la relación con su Padre. Él lo entregó todo. Urra la macana la maya. Por eso yo te invito a que puedas poner tu vida en las manos de Dios. Una vez más, pone tu vida. Decirle, Señor, yo me arrepiento. Veo lo que has entregado por mí. No comprendía, no entendía, pero mira lo que vos hiciste, lo que entregaste. Oh Dios. Oh Santo Rey de Gloria. Y si es la primera vez que lo haces, yo te invito a que levantes tu mano ahí. Si es la primera vez que vas a poner tu vida en las manos de Dios, te invito a que levantes tu mano. Y si somos ya viejos conocidos, aprovecha este tiempo y aprovechemos para restaurar nuestra relación con el Padre. A Él le costó mucho y Él te ama mucho. Él te ama como nadie te ha amado. No te va a amar ni un esposo, ni una esposa, ni un hijo. El amor que Dios te va a dar y que te da cada día y que espera darte cada día y que quiere que vos recibas cada día es incomparable con el amor que puede darte un hombre, una mujer, un hijo, un familiar, un papá, una mamá. El amor que Dios te puede dar es mucho más grande. Sana las heridas, liberta tu vida, te da la mano para que caminen juntos, te cubre en los momentos difíciles, te guarda de todo mal. Ninguna maldición tocará tu vida. Oh, tantas cosas que he hecho, pero lo hizo en esa cruz. Entregó su vida por ti y por mí. Oh, Rama Kanda la Mashiach. Así que cuando ahora adoramos, adorale con esa gratitud, de decirle gracias, papá, porque entregaste tu vida, aunque yo no merecía ni que diera nada por mí. No lo merecía, pero lo diste todo. Gracias, gracias, Padre, gracias. Oh, Dios del cielo. Es como miel en mis labios, tu espíritu es como agua para mi ser. Tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo, te amo. Santo y ungido, Jesús, tu nombre es como miel en mis labios, tu espíritu es como agua para mi ser. Tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo, te amo. Cristo te amo, te amo. Cristo te amo, Cristo te amo. Te amo, Cristo te amo, te amo. Oh, Cristo te amo, Cristo te amo.
te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Nada más lindo que un hijo le diga a su padre, cuánto me ama. Cristo, te amamos, oh, Santo, sí, Señor. Cristo, Cristo te amo, tu nombre es como miel en mis labios, tu espíritu es como agua para mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, Santo y ungido, Jesús, tu nombre es como miel en mis labios, tu espíritu es como agua para mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, sí, Señor. Qué lindo es terminar diciéndote, Cristo te amo. Te amamos, papá. Papi, te amamos. Abba Padre, papito querido, te amamos. No tenemos forma de devolverte lo que hiciste por nosotros. Lo único que podemos hacer es darte nuestra vida, rendirte nuestra vida y vivir de acuerdo a tu palabra. Y vivir de acuerdo a como vos querés que vivamos. No tenemos otra manera de, aunque sea, devolverte un poquito, que vivir dándote nuestra vida a ti por siempre. Oh Santo, gracias Señor, gracias Jesús, te bendecimos en esta hora, en tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.